Muy bien, muy bien. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor en este día. Bienvenidos a todos los que nos visitan por primera vez. ¿Estamos contentos? ¿Amén? Muy bien. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a pedirle al Señor que Él dirija nuestros pensamientos y que podamos ser sensibles a lo que Él quiere decirnos, ¿verdad? Padre Santo, te imploramos, Señor, de que en esta hora seas tú dirigiendo mis pensamientos y los pensamientos de cada uno de los hermanos en esta hora, para que tú hables a nuestro corazón en una manera especial. Señor, permite de que yo pueda comunicar tu palabra como conviene. Y te pido, Señor, de que tú reprenda todo pensamiento ajeno a lo que sea el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Nosotros tuvimos una experiencia cuando estábamos como misioneros en la República Dominicana que nunca vamos a olvidar. Resulta que no teníamos mucho tiempo en el país y una iglesia bautista un día se acercó y me dijo: pastor, yo quiero que usted venga a nuestra iglesia, porque antes nuestra iglesia estaba llena de personas, pero en los últimos años ha ido decayendo, y pastor, y si tenemos 25 personas es mucho, y estamos pensando inclusive hasta cerrar la iglesia, porque no hay personas. Yo le dije, bueno, primero no me digan pastor porque estoy aquí como misionero. Entonces me dijeron, bueno, está bien, pastor. Necesitamos que nos ayude. Le digo, bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Y una de las cosas que hicimos, yo recuerdo todavía, esto es en un lugar de Santo Domingo, de República Dominicana, llamado Caimito Afuera. Así se llama, Iglesia Bautista Caimito Afuera. Y si usted va allá, puede hablar con los hermanos acerca de esto que le voy a contar. Fíjese que empezamos a ayunar y a orar todos los sábados. Eso fue lo único que hicimos. Ayunar y orar todos los sábados. Cuando empezamos a ayunar y a orar, una de las cosas que sucedió en la iglesia es que llegaba de lo que estaban participando allí, de lo que asistían, yo no lo sabía, pero había una señora que era la bruja más grande de todo aquel lugar. Una mujer poseída por Satanás en una manera grande. Yo un día llego a la iglesia, nada estaba funcionando, y yo no sé, por el Espíritu Santo me dio la valentía de, sin yo conocer a esa señora ni saber ni lo que hacía, yo le hice una seña así, que saliera. Ella salió y lo único que dije, en el nombre de Jesús te reprendo. Y aquella mujer cayó en el piso, echando espuma por la boca, y con la ayuda del Señor y Claudia, que estaba conmigo, pudimos reprender a Satanás en ese lugar en el nombre de Jesús. Yo no soy carismático, yo no ando buscando demonios debajo de cada piedra. Soy pastor bautista por más de 30 años. Pero yo nunca había observado lo que yo vi aquel día. Nosotros vimos en aquel día a otra persona que estaba en la iglesia, que era maestra de escuela de niños, que en un estudio esa muchacha agarró y subió por la pared con los pies en el aire, con una levitación increíble, y toda la iglesia se quedó con la boca abierta. Y era maestra de la escuela de los niños. Hermanos, cuando nosotros decidimos ayunar y orar, porque no hicimos nada más, empezó el Señor a revelar qué era lo que estaba pasando en aquella iglesia. Hermanos, y le voy a decir para terminar, hay muchas cosas que pudiera hablar, pero para terminar un poco esta historia, creo que fueron 6 o 7 meses después, la iglesia empezó a llenarse al punto de que no cabían las sillas dentro del templo y hubo que sacar sillas y ponerlas desde afuera. Las personas oían el culto, la predicación por las ventanas. Ahora yo le pregunto a usted, hermano,
qué era lo que estaba pasando. ¿Cuál es el problema que a veces enfrentamos en las iglesias y enfrentamos en nuestra vida personal? Y es que muchas veces, hermanos, no vemos las cosas desde la perspectiva de lo que no se ve. Lo repito, el problema es que muchas veces no vemos las cosas desde la perspectiva de lo que no se ve. Hay luchas en los trabajos, yo entiendo. En la relación matrimonial hay problemas con los chicos. Nos enfocamos muchas veces en las personas, en lo que yo veo, a la gente que yo veo, pero no en la actividad diabólica que está ocurriendo detrás. Hermano, en el Nuevo Testamento nos habla de cómo nosotros tenemos que estar firmes en su palabra. Amén. Mi rol, mi responsabilidad no es atacar a Satanás. El objetivo mío no es machacarle la cabeza al diablo. Hermano, el objetivo nuestro es defensivo. Dios nos dio a nosotros una posición cuando Él nos llamó y nosotros creímos en Él. Él nos escogió, Él nos adoptó, Él nos aceptó, Él nos perdonó, Él nos sentó en lugares celestiales, Él nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia, Él nos hizo herederos de Cristo, nos selló con su Espíritu Santo de la promesa como propiedad de Él. Ahora lo que Él dice en Efesios capítulo 6 es, ahora defiende la posición que yo te he dado. Tú y yo, hermanos, cuando aceptamos a Cristo Jesús, pasamos de las tinieblas a su luz admirable, ¿cierto? Ahora estamos en la posición que se llama la palabra en Cristo. En Cristo tenemos todas esas bendiciones. Nosotros, mi querido hermano, no estamos peleando para ganar una batalla. No, la batalla ya fue ganada. El día que Él me llamó, Él me entregó una posición, me vistió con una armadura y me pidió que resistiera firme en mi posición. Pero Satanás, mi querido hermano, ya fue derrotado. Colosenses capítulo 2, verso 15, dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese Viernes Santo, antes de su resurrección, Cristo hizo tres cosas con los poderes de la tiniebla. Dice que los derrotó, los avergonzó y los desarmó públicamente. ¿Para quién? Para nosotros. Pero por todo lo anterior, el Espíritu le dice a la iglesia, se lo dijo a la iglesia de Éfeso, nos lo dice a nosotros aquí en Calvary: manténganse firmes en esa posición de victoria que Cristo ganó en la cruz. Manténganse firmes en la victoria que Cristo ganó en la cruz. Manténganse firmes en la lucha del reino espiritual. Si usted se da cuenta, en el capítulo 1 se habla del reino espiritual y dice que todas nuestras bendiciones están en ese reino, en el reino espiritual. Capítulo 2, verso 6 dice que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Capítulo 3, verso 10 dice que los ángeles operan en lugares celestiales. Y ahora nos dice en el capítulo 6, verso 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ángeles en regiones celestiales. Mucho del ministerio y de la vida privada de nosotros, mis queridos hermanos, tiene poco que ver con el fruto, tiene que ver con la raíz.
Desde los lugares celestiales, mi querido hermano, es donde proviene todo lo que nosotros experimentamos. Y nuestra capacidad o incapacidad para abordar los ámbitos de lo invisible es lo que determinará qué tan exitosos somos en esta lucha. Por lo tanto, este pasaje, hermanos, defiende una tesis que es que nuestra capacidad para poder abordar el ámbito de lo invisible es lo que determinará cuán exitosos seremos en lo visible. Pocas palabras, si nos enfocamos en el mundo invisible, la parte celestial, vamos a tener éxito en el mundo visible. ¿Capiche? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo enfocarnos en el mundo de lo invisible de tal manera que yo pueda tener victoria en la vida ante la lucha espiritual y lo que se está moviendo detrás? Bueno, primeramente, nosotros tenemos que entender la naturaleza de esta lucha. Sí, si usted tiene ahí sus apuntes, la primera parte es, debemos entender la naturaleza de esta lucha. Y voy a leer el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En las regiones celestes, en ese ámbito. La lucha, ¿qué aprendemos de aquí? Bueno, que la lucha no es contra personas. Usted dice, no es que mi suegra se mete en todo y que me hace la vida imposible. Es que el jefe es un pesado, un jerk, como dicen en inglés. ¿Sabes qué? Puede ser que eso tenga algo de certeza. Pero lo que no nos estamos dando cuenta es quién está detrás de esas personas. ¿Recuerdan Jesús con Pedro? Apártate de mí, Satanás. Nos dijo, apártate de mí, Pedro. Y hermano, una cosa que nosotros aprendemos aquí es que esa lucha que nosotros tenemos, nosotros estamos luchando contra un ejército bien organizado. Oh, sí. Aquí habla de principados, y los principados son personas espirituales que actúan en una capacidad de comandantes, ya sea bueno o sea malo. Potestades son personas espirituales encargadas de un área, de un dominio geográfico que ejerce un control más que todo administrativo. Y los gobernadores son personas espirituales, seres espirituales que tienen el control de las actividades de los seres humanos. Y las huestes son los demonios de menor categoría, ¿verdad? Otra cosa que aprendemos es que este ejército usa artimañas. ¿En qué cosas son artimañas? Son trampas. Por eso que dice el verso 11, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Son qué? Trampas. Ahora, otra cosa que aprendemos por el versículo 10 es que no podemos vencerlo en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Cristo. Amén. Vean lo que dice el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de ¿quién? En el poder de su fuerza. No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor que derrotó a los principados y a las potestades en la cruz. Es el que tiene poder para darte fuerza para vencer en esta lucha. Amén. Gloria a Dios. Y algo interesante aquí, mi querido hermano, es que yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto, pero la Biblia habla aquí de un día malo. Mira lo que dice acá. Es interesante. Creo que a veces no le ponemos mucha atención. Por lo tanto, verso 13, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿cómo? Estar firme. Hermano, el día malo es el día o son esos días
Cuando Satanás y su ejército ha decidido lanzar una ofensiva, lanzar un ataque empedernido contra usted, contra su familia, contra su matrimonio, contra sus hijos, para matar, para hurtar y para destruir. Son esos días donde usted va a sentir ataques mucho más fuertes de lo que usted haya experimentado antes. De ahí la importancia de mantenernos siempre con las armas para que no nos sorprenda esos días. Porque normalmente nosotros ponemos las pilas, pero es cuando ya el ataque está ahí y está bien. Pero tenemos que estar preparados para cuando venga, nosotros estar listos para enfrentarlo. Fíjense, la idea aquí de resistir al diablo no es atacar a Satanás. La idea aquí de resistir al diablo es de oponer resistencia y no dejar que él empuje más de tal manera que me tire para atrás. Esa es la idea que hay en este pasaje. Hermano, el Satanás quiere en ese día malo desanimarte, desanimar a tu esposa, desanimar a tus hijos, poner pensamientos de suicidio, poner todo tipo de problemas, de chisme, de esto, de lo otro, porque lo que él quiere es lanzar un ataque tan grande que tú no lo puedas soportar. Pero en Cristo Jesús tenemos la victoria, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él se equivocó con nosotros, amén. Dios nos ha provisto de un equipo. Nosotros tenemos que estar preparados para esta lucha. Dos cosas, tenemos que estar apercibidos de la naturaleza de esta lucha, pero ahora tenemos que estar preparados para esta lucha. ¿Cómo? Bueno, nos vamos a enfrentar. Dice aquí, Dios nos ha provisto, aquí en este pasaje, de un equipo para operar en ese ámbito espiritual y vencer. Porque dice la palabra que nosotros somos más que ¿qué? Dios nos da una armadura, pero no nos las pone, ¿verdad? Él nos da la armadura. Es como el doctor la que le dice, ¿sabe qué? Tómese esta pastilla. Pero si yo no me la tomo. Y no dice algunas de las armas, sino dice todas. Ahora, ¿cuáles son esas defensas? ¿Cuáles son esos mecanismos que nosotros tenemos que tener para poder resistir, aguantar y no dejarnos caer? Número uno, y aquí les voy a combinar a un par de ellas porque no tenemos mucho tiempo y tenemos otras cosas que hacer. Pero voy a combinar dos. Por supuesto, esto tiene un estudio mucho más profundo y voy a ir un poco por arriba. Pero me voy a concentrar en dos. Él dice aquí la palabra, ceñido los lomos con la verdad, con la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Aquí hay dos aspectos que es el cinturón de la verdad y la espada del Espíritu. La palabra verdad aquí es crítica, hermanos. Cristo dijo, yo soy la verdad. Amén. Esta palabra verdad aparece 365 veces en la Biblia de las Américas, en el cual nos da una idea de qué tan importante es esta palabra. Lo primero que yo necesito entender es que yo no voy a poder tener victoria en espirituales si no ando en la verdad. Lo voy a repetir. Yo no puedo pretender tener victoria, lucha espiritual contra los seres malignos en lugares celestiales si yo no ando en la verdad. Andando en pecado y por lo tanto viviendo en la mentira, ¿no? La razón por la que muchas veces los estilos de vida pecaminosos continúan por años en nuestras vidas es porque siempre y cuando yo pueda arreglarme para que mi pecado no se descubra,
que no sea expuesto, que no pase yo una vergüenza. No me importa seguir cometiéndolo. Mi problema, muchas veces, cuando digo mi problema, estoy refiriendo a nosotros como cristianos, es que no es tanto la ofensa a Dios lo que me preocupa, sino la vergüenza que yo pueda pasar. Hermanos, nos preocupa más la vergüenza con los hombres que la vergüenza ante Dios. Pero resulta, mi querido hermano, que cuando Dios me ve, Él no está interesado en que yo pase o no pase vergüenza. Ese no es su problema. Él está interesado en que yo viva una verdad. No solamente delante de los hombres, cuando la gente me ve, sino en el interior, en el corazón. Él quiere que mi corazón sea congruente con su verdad. Ahí en lo interior, donde Dios quiere que yo viva la verdad y que yo viva de verdad en la verdad. Él va a pesar en su balanza mi corazón. Él va a saber si halló o no halló en mí verdad. Por eso es que el salmista, Salmo 86:11, dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. David dijo: examíname, oh Dios, Salmo 51, y ve en mí si hay obra de iniquidad. Porque tú amas la verdad en lo íntimo y en mi corazón me has hecho ver sabiduría. Dame, hijo mío, tu corazón. Lo que Dios quiere de nosotros no es nuestros ritos. Lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado y sincero delante de su presencia. Pero yo necesito andar en integridad de corazón. Mis queridos hermanos, hermanitos lindos y amados, cuando hay un corazón dividido, es porque hay alianzas con el reino de las tinieblas y el reino de la luz a un mismo tiempo. Y es lo que habla Santiago cuando dice que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Pero ¿por qué se hace tanto énfasis en estas dos armas espirituales, en el cinturón de la verdad y en la espada del Espíritu? ¿Por qué tanto énfasis? El problema, mi querido hermano, es que cuando yo no estoy en la verdad, yo me he identificado, pero no con Dios. Yo me he identificado con el padre de la mentira. O yo vivo en la verdad, o yo vivo en la mentira. O yo sirvo al Dios de la verdad, o sirvo al Dios de la mentira. No hay lugar intermedio. Y lo que Dios quiere es que yo analice mi corazón y vea cómo yo estoy delante de Él. Por eso es que Él dijo en Juan capítulo 8, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de Él mismo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué es tan importante estas dos partes de las armaduras? ¿Por qué es tan importante? Por la sencilla razón de que una vez que yo empiezo a estar coqueteando con
la mentira y rijo mi vida autoengañándome a mí mismo, yo estoy dando puerta abierta para que Satanás, que es el padre de la mentira, entonces empiece a atacarte y atacarme a mí. Entonces, una de las grandes defensas es, ok, vamos a asegurarnos de que estamos viviendo en santidad. Por eso es que usted ve a Job, que dice que Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Otra cosa que es muy importante aquí es la coraza de justicia. Y dice, vestidos con la coraza de justicia. Ahora usted se preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver la coraza con los primeros dos partes del armamento? Bueno, mucho. ¿Y de qué coraza y de qué justicia habla ¿De qué se está hablando en este pasaje? Mi querido hermano, la justicia es la rectitud moral. Es decir, es el comportamiento. Cuando yo vivo acorde a la verdad, cuando yo guío mi vida no tomando mis propias decisiones, sino aquellas que van acorde a su palabra, entonces eso afecta mi conducta. Por lo tanto, cuando habla de la coraza de justicia, habla del comportamiento, de la forma de nosotros actuar. Si estamos viviendo en la verdad, si tomamos decisiones conforme a la palabra de Dios, el enemigo no se puede meter. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue tentado, dijo, escrito está. Y le sacó la espada. ¿Por qué? No que me sepa versículos de memoria. Tiene que ver con que yo adquiera valores bíblicos para cuando yo oiga la voz del enemigo, yo pueda responder. Escrito está, al Señor tu Dios amarás y solamente a Él servirás. Si postrado me adorares, te daré todo esto. No, solamente al Señor tu Dios. Solamente a Él servirás. ¿Se dan cuenta? Uno es capaz de detectar cuando vienen pensamientos que no van acorde a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, algo muy importante acá y dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio. Ahora, los pies de un soldado, yo no me voy a ir tanto acá porque no tenemos mucho tiempo, pero cuando está hablando aquí de los pies, y yo sé que este pasaje muchas veces se ha usado predicar el evangelio, y no digo, hermano, que esté totalmente mal, pero cada palabra tiene que interpretarse a la luz de su contexto. En el contexto que se está hablando aquí, es en el contexto de una lucha espiritual. Aquí no se está hablando de compartir el evangelio, aunque compartir el evangelio, gloria a Dios, estamos llamados a hacer eso. Pero permítanme dar una interpretación diferente. Los pies para un soldado era el estado de firmeza. De hecho, tenían unos clavos abajo parecidos, no iguales, a lo que usan los futbolistas para poder pegar, estar firme para cuando venga un balón, para no resbalarse. Entonces, la idea aquí es de preparar los pies para estar seguro, para estar firme, para estar inamovible. Ahora, la palabra evangelio quiere decir un evento muy importante que es digno de celebración. Es una buena nueva, pero tiene la idea de algo que es tan importante que necesita que hagamos una fiesta, que hagamos un party, que compremos una fajita, que traiga guacamole, que traiga todo lo demás, que es algo digno de celebrarse. Ahora, paz, Irene, en griego, tiene la idea de la tranquilidad absoluta del alma. Entonces, si nosotros unimos los dos conceptos, ¿qué es pisar firme en el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Y por qué es tan importante o digno de celebración? ¿Cuál es el mensaje tan importante que merece una celebración? ¿Saben, hermanos, cuál es ese mensaje que es digno de celebración? Y es que en Cristo Jesús, cuando creímos en Él, encontramos la tranquilidad
absoluta de nuestras almas. No es posible tener paz sin tener a Cristo. Si te afianzas en la paz de Cristo, no hay diablo que te mueva. Porque Él es mi paz. Cristo ha roto todas mis cadenas. Me encanta ese corito. Él es mi paz. Cristo ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Y yo le digo a Cristo, Señor, me duele, pero dame paz. Señor, es duro pasar este trago amargo, pero dame tu paz. ¿Se dan cuenta, hermano, cuando vienen las luchas y las pruebas? El enemigo quiere robarte la paz. Pero está en nosotros si nos dejamos o no. Tenemos que pedirle, Señor, dame de tu paz. Dame de tu paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no se la doy como el mundo se la da. Paz, tranquilidad. Escudo de la fe. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cada vez que veas que la situación es tan difícil, cuando los médicos digan, no hay remedio. Lo dicen porque no están contando con el poder del Señor. Aquí está Claudia, su hermano. Ella fue para Michigan. ¿Sabe por qué? Porque ya dijeron, no hay arreglo, no hay esperanza. Adivinen qué es lo que pasó. Ayer salió de ICU. Ayer salió, le quitaron el tubo que tenía y ahí está hablando como un perico. Ahí. Van a venir cosas y vienen cosas en ese día malo donde tú vas a tener la tendencia de dudar de Dios. Fíjense que esa fue la estrategia de Satanás con Adán y Eva. Producir una desconfianza. No, es que Dios no te quiere. Es que Dios no. Dudar de Dios. El escudo de la fe. Yo sé en quién he creído y es poderoso para salvarme. Y no importa mi situación, nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo. Ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Yo en Cristo estoy siempre seguro y firme en las promesas que Él me ha dado. La fe, el escudo de la fe es usar las promesas que el Señor me ha dado. Es mirar lo que no se ve. Es mirar en el terreno de lo imposible. Porque si el Señor da la orden, sanarás. Si el Señor da la orden, aquello imposible se solucionará. Pero vivamos en el campo de lo imposible. Cuando Pedro estaba en el arca, el Señor le dijo, ven. Y cuando Pedro estaba dentro del arca, estaba en el mundo de lo natural. Cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas, estaba caminando en el terreno de lo sobrenatural. Y tenemos que entender, mi querido hermano, que él era un hombre igual que usted y que yo. Él era un ser humano, pero obedeció a la voz del Señor que le dijo, ven. Y yo creo que el Señor nos está llamando hoy diciendo, ven al terreno de lo sobrenatural. Ven al terreno donde están los milagros. No te fijes por lo que tú ves. Fíjate en lo que yo te estoy diciendo en tu palabra y mira mi poder, porque mi poder no está sujeto a los médicos, mi poder no está sujeto a tu income, a tu entrada económica, porque yo soy poderoso para suplir todas tus necesidades conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Hermanos, no miremos lo visible, miremos lo invisible, creyendo que el que prometió lo hará. Y finalmente tomen el casco de la salvación. Un soldado romano usaba eso
¿Para qué? Para proteger su mente. Hermanos, yo sé que muchas veces no nos sentimos dignos. Yo sé que muchas veces creemos inclusive ni que somos salvos. A veces podemos incluso dudar de nuestra salvación. Y es ahí donde el enemigo también quiere. Porque si usted dice, no, yo dudo de mi salvación, yo no creo que vaya a ser salvo. O hay gente, he oído esto. Dice, pastor, es que ya yo cometí el pecado imperdonable. Ya yo no puedo tener perdón de parte de Dios. ¿Sabe qué, mi querido hermano? En Cristo siempre hay perdón. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí? ¿Por qué aquí en la cabeza? Porque tenemos que aprender a manejar los pensamientos. Esas ideas de duda acerca de que Dios actuará, de dudas acerca de la salvación, duda de la provisión de Dios, culpa, desánimo, desorientación, depresión, desesperación, inmoralidad sexual, codicia, orgullo. Todo eso va dardos de fuego del enemigo. La idea es que el enemigo trata de lanzar una flecha y lograr que esa flecha, que es ese pensamiento que es de duda, se albergue en tu mente. Es como habla también la palabra de no dar lugar al diablo, no permitir que el diablo ocupe ninguna parte de mi mente. Dardos de fuego son esas dudas, son esos pensamientos de desánimo que tienden a destruirnos. Sentimientos de culpa. Ya le dije que Dios perdona y limpia. Necesidad económica, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen, y vuestro Padre las alimenta. ¿No vales más que ellos? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y al final, no tenemos tiempo para entrar en esto, pero al final la palabra de Dios habla de mantenernos en oración, orando en todo tiempo, con toda oración, con súplica, estar guerreando espiritualmente en oración. Llenar los pensamientos, no con palabras de duda, reprender, hermanos. Dice la palabra que nosotros reprendamos todo pensamiento que no se ajuste a la obediencia a Cristo. Por eso que dice la palabra, 2 Corintios capítulo 10, que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo tengo que tener control de lo que estoy pensando para no dar lugar a que el enemigo lance ningún dardo y empiece a hacer nido en mi mente. Pero dice la palabra, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó y que se entregó a sí mismo por nosotros. Hermanos, la victoria es nuestra. Hay que echar la pelea, pero ya la tenemos ganada. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios.